Bienvenidos a nuestro programa. Estamos ya en la temática anunciada, la anunciación del Señor, que tendremos ahora del Evangelio según San Lucas. El mesianismo pues está enraizado en nosotros más de cuanto imaginamos. Es alimentado por el desconcierto y la angustia que experimentamos frente a un mundo lleno de contradicciones, tragedias y muerte, y es mantenido vivo por la trepidante espera de la intervención de alguien pues que lo pueda cambiar radicalmente. Cada época ha tenido pues su mesianismo. Y cuando planteamos esto de los mesianismos, pues los hombres del Renacimiento estaban convencidos de haber puesto fin al sueño medieval, a un milenio marcado por la ignorancia y la barbarie, y de haber dado comienzo a la Edad de Oro en la recuperación de los valores clásicos. Después vino el mesianismo de la ciencia, creadora del progreso y del desarrollo. Se la consideraba capaz de resolver todos los problemas a excepción de la muerte. En el 1700 los iluminados creían haber encendido la luz de la razón después de siglos de oscurantismo en los que los hombres se habían dejado guiar acríticamente por verdades supuestamente reveladas por el cielo y traducidas en dogmas. Después brotaron los mesianismos ideológicos de la justicia, de la libertad, de la democracia, todos ellos portadores de instancias humanitarias sin ninguna referencia a Dios, las cuales, convirtiéndose en ídolos, se revolvieron contra el hombre. Todas las ideologías se han desvanecido en el mundo y el mundo sigue esperando a un Salvador. Por eso entendemos como la necesidad de cambio provoca en algunos la impaciencia que lleva fácilmente al fanatismo y al recurso a la violencia, en otros produce resignación y el repliegue sobre el estrecho interés privado. Existe un Mesías que emerge cada vez que los sabios, los vencedores, los dominadores de este mundo se ven obligados a admitir el propio fracaso. Propone un reino de paz y de justicia que, según la sabiduría de este mundo, no se realizará nunca. Y sin embargo, un mensajero celeste lo ha garantizado. Él es el Mesías de Dios y el mundo nuevo será llevado a cumplimiento porque nada es imposible para Dios. Así que el Hijo de la Virgen María es el único Mesías que nunca me ha desilusionado. Esto nos permite abrir la página del Evangelio de este domingo, que será Lucas 1:26 al 38. Dice, el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande y llevará el título del Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez
y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: He aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Hasta aquí tenemos el relato planteado por San Lucas para este domingo. Desde los primeros siglos, el saludo del ángel a María ha inspirado a multitud de artistas cristianos y es un tema figurativo presente en cada iglesia. Las anunciaciones del Beato Angélico destilan gracia y dulzura. Celebrísima es la de Simeone Martini con el ángel Gabriel, criatura incorpórea, que casi se disuelve en la luz de fondo dorado, mientras que María turbada se retrae sin perder la serenidad de su espléndido rostro. Son encantadoras las sensaciones suscitadas por estas obras maestras, como es intensa la emoción que se siente leyendo esta página evangélica. No obstante, después de un primer acercamiento al misterio sublime de la encarnación del Hijo de Dios, es necesario proceder a la búsqueda del mensaje que el evangelista quiere transmitirnos. Para que esto sea posible hay que separar ante todo el relato de Lucas de los evangelios apócrifos, en que aparecen muchos detalles legendarios que a partir del siglo V los artistas han reproducido en sus lienzos. A continuación hay que precisar con exactitud el género literario del relato, poniendo en evidencia de que no tiene nada que ver con las fábulas. Partamos de una constatación. No es la primera vez que en la Biblia viene anunciado el nacimiento extraordinario de un niño, y si se confrontan estas anunciaciones queda claro que los personajes llamados a desarrollar una misión extraordinaria nacen de personajes frecuentemente de manera anormal. Por ejemplo, Isaac es concebido cuando su madre estéril tiene 90 años y su padre Abraham 100. La madre de Sansón y la de Samuel son estériles. Los padres del Bautista son viejos e Isabel es estéril. No sorprende que en los evangelios apócrifos el nacimiento de María sea presentado según el mismo esquema. Ana y Joaquín son viejos y ella estéril. También el nacimiento de Jesús ocurre de modo extraordinario. María es virgen y no ha tenido relaciones con su marido. La Biblia pone de relieve el componente prodigioso de estos nacimientos para mostrar que no fueron fruto natural de la fecundidad humana, sino un don del cielo. La salvación, la liberación o la esperanza que estos personajes son destinados a introducir en el mundo provienen de Dios. Si a estos anuncios de nacimientos extraordinarios añadimos también las vocaciones de Moisés, de Gedeón, descubrimos otro tanto significativo. Todos estos relatos están estructurados de la misma manera, siguen el mismo esquema, contienen los mismos elementos. En una palabra, se asemejan los unos a los otros como ladrillos salidos del mismo molde. En primer lugar, es introducido en escena el ángel del Señor. Después, el destinatario del mensaje experimenta miedo o turbación. El ángel anuncia el nacimiento de un niño, indicando el nombre y especificando la misión para la que ha sido llamado. Seguidamente, el destinatario presenta una objeción o dificultad a la que el ángel responde dando una señal que puntualmente se cumple.
La anunciación a María sigue detalladamente ese esquema, por lo que resulta difícil establecer cuáles son, en el relato, los datos históricos reales y cuáles son los elementos que dependen del artificio literario. Los hechos podrían haberse desarrollado exactamente como son presentados y en ese caso, el evangelista no los podía haber narrado de distinta manera, pero incluso si la anunciación hubiera sido una experiencia mística interna de María, el relato hubiera sido el mismo. Para hacerse comprender de sus lectores, el evangelista Lucas no le quedaba otra alternativa que recurrir a esquemas de nacimientos milagrosos fijados por la tradición bíblica. Lo que sí se puede afirmar sin la menor duda es que Lucas no tenía la intención de ofrecernos un frío reportaje sobre lo sucedido y que, a diferencia de los artistas que parecen orientar la atención sobre María y el mensajero celeste, el evangelista quería que las miradas se concentraran en el Hijo de María. A los creyentes, más que las emociones interiores de la Virgen, les interesa saber quién era Jesús. Hechas estas aclaraciones, vayamos al mensaje. El solemne oráculo pronunciado por Natán ha marcado profundamente la historia y la espiritualidad de Israel. A este oráculo se han referido en las horas más oscuras los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Zacarías, y hecho todavía más sorprendente, justo cuando la dinastía davídica había desaparecido y el templo arrasado. Un salmista propone de nuevo al pueblo la promesa de Dios: pacté una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, su linaje será perpetuo y su trono como el sol ante mí se mantendrá siempre como la luna, testigo fidedigno en las nubes. Es el Salmo 89. En una situación irremediablemente desesperanzada como esta, ¿cómo seguir creyendo que el Señor cumplirá su promesa? Y sin embargo, el salmista estaba convencido de que de la misma manera que el Señor había mostrado su poder haciendo fecunda a Sara, sería ciertamente capaz de hacer nacer el Mesías prometido del seno estéril de la Virgen de Israel. Sin embargo, he aquí la sorpresa. Mientras que los ojos de todos aquellos que esperaban la intervención salvadora del Señor se dirigían hacia Jerusalén, Dios puso su mirada en un minúsculo pueblito, perdido entre las montañas de Galilea, una aldea tan insignificante que ni siquiera es nombrada en el Antiguo Testamento. Estaba habitada por gente simple, poco instruida y considerada, además impura por su contacto con los paganos. A Felipe, que declaraba entusiasmado su admiración por Jesús de Nazaret, Natanael responde con sorna e ironía: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Las sorpresas no han terminado. ¿A quién se dirige Dios? ¿A quién escoge? No a un libertador valeroso pues como Gedeón, no a un héroe como a Sansón, sino a una mujer, a una virgen. La virginidad para nosotros es un signo de dignidad y motivo de honor, pero en Israel era apreciada antes del matrimonio, no después. Era una infamia para una joven permanecer virgen por toda la vida. Era juzgada como incapaz de atraer hacia ella la mirada de un hombre. La mujer sin hijos era como un árbol seco, sin frutos.
El término virgen tenía resonancias despreciativas. En los momentos más dramáticos de su historia, Jerusalén, derrotada, humillada, destruida y sin esperanza, era llamada Virgen Sión, porque en ella se había interrumpido la vida. Era incapaz de generar vida. María es virgen no solamente desde el punto de vista biológico, como la Iglesia ha creído siempre, sino también en sentido bíblico. Es pobre y es consciente de serlo. Se encuentra en la condición de aquella que solo puede ser llena de gracia por Dios. En la Anunciación no celebramos su integridad moral, de lo que ciertamente nadie duda, sino que contemplamos las grandes cosas que en ella ha realizado aquel que es potente y santo, es su nombre. Quien considera las maravillas llevadas a cabo por el Señor en su sierva, no permanece en el abatimiento a causa de la propia indignidad, porque comprende que todos están destinados a llegar a ser, en las manos de Dios, obras maestras de su gracia. Quien considera las maravillas llevadas a cabo por el Señor en su sierva, no puede permanecer en el abatimiento a causa de la propia indignidad, porque comprende que están destinados pues a llegar así, ser aquellos hombres y mujeres de Dios en quien Dios fija su atención para continuar la obra de la presencia de Dios en el mundo. Por eso San Lucas es el evangelista de los pobres, a quien quiere infundir alegría y esperanza. Es por esto que desde la primera página de su evangelio pone de relieve la preferencia de Dios por los últimos, por los que nada cuentan, por lo que todo es despreciado por los hombres, volviendo fecundo el seno desértico de la Virgen Sión y de María, ha mostrado que no existe condición de muerte que el Señor no sepa recuperar para la vida, incluso los corazones áridos, como las arenas del desierto, serán convertidos en frondosos jardines e irrigados por el agua del Espíritu Santo, los jardines se transformarán en selvas. A este punto estamos ya en grado de captar el mensaje central de este pasaje evangélico. Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Son las palabras que el mensajero celestial ha dirigido a María. No las ha improvisado a su llegada a Nazaret, ni las ha aprendido en el cielo antes de partir. Este saludo era bien conocido por María, puesto que habría sido ya dirigido por los profetas a la Virgen de Sión. El primero es formularlo fue Sofonías. Indignado por la corrupción existente, había pronunciado oráculos terribles de condena contra los pueblos extranjeros y contra la ciudad santa que se había vuelto rebelde, manchada y opresora. La sorpresa vino después. Un día cambia de tono y la de las esperanzas de castigo pasa a un lenguaje dulce de palabras de consolación. Grita, ciudad de Sión, lanza vítores Israel, festeja lo exultante Jerusalén, capital, no temas. ¿Por qué este cambio? ¿Se habría convertido quizás la ciudad? En realidad solo un pequeño resto. Un pueblo humilde y un pobre se había dirigido al Señor y había comenzado a confiar en Él. La mayoría continuaba alejada de Dios. Si se hubiera limitado a considerar el propio pecado, Sión habría tenido las razones para desanimarse totalmente y esperar la ruina. Sin embargo, la invita a alzar los ojos y a contemplar el amor de su Dios.
Esta es la razón de la alegría. El Señor está contigo, Salvador potente. Poniendo en la boca del ángel la invitación de alegrarse, Lucas identifica a María con la Virgen de Sión, que se alegra porque en ella está presente el Señor. Si recorremos la Escritura encontraremos mucho de esto. María es la amada de Dios. Recordando las profecías, a Natán se cumplirá el acercamiento de Dios a los hombres. Por eso, esta invitación no deja de seducirnos por otros Mesías, a no esperar otros salvadores, que ninguno jamás podrá sustituir a Jesús. Muchos vendrán después de él y se presentarán diciendo: yo soy el Cristo. Harán milagros y prodigios al punto de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos de Dios. Por eso las palabras de la Virgen, ¿verdad? ¿Cómo será esto? La respuesta es: nada es imposible para Dios. Y luego la respuesta de la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras cierra el Evangelio, invitándonos a todos a ser como María, diciendo también: he aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Preparémonos abriendo nuestro interior a la palabra divina, que, como dice San Agustín, la Virgen María, antes de la encarnación, de aceptar la encarnación, lo había encarnado por la fe. Hagamos también nosotros este mismo proceso, encarnémoslo por la fe. La Virgen lo encarnó después biológicamente, eso fue ella. Nosotros, al menos por la fe, abrámonos al misterio del anuncio de Cristo, de su encarnación y de su nacimiento. Preparémonos pues para la Navidad. Gracias por su atención.